Saludos a todos. En esta oportunidad les explicaré dos ejercicios que tienen que ver con los temas de las magnitudes cinemáticas. El primer ejercicio nos dice que una partícula siguiendo la trayectoria mostrada tarda 4 segundos en pasar de A a B. Determinar su trayectoria, su desplazamiento, su velocidad media y su rapidez media. Observemos el esquema mostrado en el ejercicio. Nos dice que la partícula parte del punto A, donde su posición es -4, y finaliza en el punto B, donde su posición tiene un valor de 2. También podemos observar sus respectivos tiempos. Cuando inicia su movimiento, el tiempo inicial vale 0 y cuando finaliza, su tiempo final es 4 segundos. Procedemos a determinar cada una de las magnitudes que nos piden. Primero, la trayectoria. Cuando se refiere acá a trayectoria, ¿sí?, es la longitud, ¿sí?, que ha seguido el cuerpo en movimiento. Es decir, la longitud de la trayectoria. Esto es la distancia recorrida. Aquí no nos interesa saber en realidad si la distancia es negativa o si es positiva, dado que la trayectoria, refiriéndose a la distancia recorrida, es una magnitud escalar. ¿Sí? Y vemos que de -4 hasta 6, la partícula se ha desplazado 10 metros. De -4 hasta 0 son 4 metros, más los 6 metros que va desde 0 hasta 6, hacen 10. Ahora, la partícula se regresa hacia donde está el número 2 en cuanto al eje se refiere. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que de -4 a 6, pues hay 10 metros. Ahora, desde 6 hasta 2, esta vez hacia la izquierda, pues hay 4 metros. Y 10 más 4, eso nos da un total de 14 metros. Entonces, su distancia recorrida o la longitud de la trayectoria en este caso es 14 metros. Literal B nos pide el desplazamiento. Es necesario recordar que el desplazamiento difiere en cuanto a conceptualización de la trayectoria. Esto es la distancia recorrida. La distancia recorrida es una cantidad escalar y el desplazamiento es un vector. Por lo tanto, aquí sí nos interesa, ¿sí?, el signo que lleva la posición de la partícula. En este caso, la posición final de la partícula está en 2 metros. Miren, estamos acá. El punto B se encuentra en 2 metros. Y la posición inicial, es decir, XY, es igual a -4 metros, dado que inicialmente la partícula en el punto A se encuentra en -4. Ahora, el desplazamiento se calcula como posición final menos posición inicial. Esto es delta X. Luego, solamente tenemos que sustituir los valores de la posición final y la posición inicial en esta ecuación que es del desplazamiento. Y tenemos que el desplazamiento de delta X es igual a la posición final, la cual es 2 metros, menos la posición inicial, que es -4 metros. Por lo tanto, tendríamos 2 menos -4 metros. Y menos por menos, eso da más. Por lo tanto, aquí tendremos una suma de 2 metros más 4 metros. Y como resultado de la suma da 6 metros. Por lo tanto, el desplazamiento de la partícula en este caso es de 6 metros. ¿Sí? Eso lo podemos visualizar en el esquema. ¿Sí? Si usted cuenta la distancia que hay desde -4 hasta 2, que es donde finaliza el movimiento de la partícula, podrá observar que hay 6 espacios, es decir, 6 unidades. En este caso, 6 metros. Literal C en su velocidad media. La velocidad media se calcula como el desplazamiento que tiene la partícula entre el cambio de tiempo, es decir, delta X sobre delta T. Delta X anteriormente lo obtuvimos y nos dio un valor de 6 metros, entonces colocamos su valor, 6 metros, entre delta T.
Delta T es tiempo final menos tiempo inicial. El tiempo final son 4 segundos y el inicial es 0 segundos. Por lo tanto, aquí tendremos una división de 6 metros sobre 4 segundos y nos da un valor de 1.5 metros sobre segundo. Y esa es la velocidad media que lleva la partícula. Y como literal D nos pide su rapidez media. El concepto de rapidez difiere también del concepto de velocidad. En la velocidad se considera como el desplazamiento o el cambio de posición entre el cambio de tiempo. En la rapidez media no tomamos el desplazamiento o el cambio de posición, sino que consideramos la distancia recorrida o la trayectoria. ¿Sí? En el literal A nosotros habíamos determinado la trayectoria, la cual tiene un valor de 14 metros. Esta es la distancia, 14 metros sobre el cambio de tiempo, que es 4 segundos menos 0 segundos, eso es 4. Ahora, 14 metros sobre 4 segundos, eso da un valor de 3.5 metros sobre segundos. Y observamos que los valores de la velocidad media y la rapidez media no son los mismos, porque son conceptos distintos. Uno toma en cuenta el desplazamiento y el otro concepto toma en cuenta nada más la distancia recorrida o la longitud, perdón, de la trayectoria. Y de esta manera hemos dado solución a este ejercicio. Realizaremos el siguiente ejercicio que dice, cierta bacteria se desplaza con una velocidad de 3.5 micrómetros sobre segundo. ¿Sí? ¿Cuánto le tomará a esa bacteria cruzar una caja de Petri cuyo diámetro es de 8.4 centímetros? Okay. Nos da la velocidad de la bacteria, nos da el desplazamiento de la bacteria, ¿sí? Y lo que nos pide es el tiempo que tardará, ¿sí? en cruzar, ¿verdad? Este diámetro que es 8.4 centímetros. Entonces determinamos primero los datos, nos da la velocidad que es 3.5 micrómetros sobre segundo. Luego tenemos X, ¿verdad? Eh, que es el desplazamiento que va a seguir la bacteria, el cual tiene un valor de 8.4 centímetros. Ahora, lo que podemos hacer después es, bueno, aquí nos dice que nos pide el tiempo. Lo que procedemos a hacer es que las unidades con que se encuentran las magnitudes las pasamos al sistema internacional. ¿Sí? Primero necesitamos deshacernos de este prefijo micro. ¿Sí? Y si ustedes recuerdan en las primeras clases, el prefijo micro tenía un factor de 10 a la menos 6. Entonces lo que hago es quitar el prefijo micro y escribir el factor por 10 a la menos 6. Y eso es lo que tenemos acá. La velocidad entonces va a ser igual a 3.5 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Y fíjense, he quitado el prefijo micro y he puesto su factor, que es por 10 a la menos 6. Y las unidades nos quedarían metros sobre segundo. Bueno, tengo mi cantidad entonces en el sistema internacional y sin prefijos. Ahora pasamos los 8.4 centímetros a metros. ¿Sí? Para eso lo multiplicamos, ¿sí? Por este cociente, el cual es un factor de conversión, el que nos dice que un metro es igual a 100 centímetros. ¿Sí? Si pueden observar, en ese lado tenemos centímetro como numerador y dentro del paréntesis como denominador, por lo tanto las unidades de centímetros se eliminan y nos quedan metros. Y realizamos la operación 8.4 por 1 entre 100, eso da un valor de 0.084 metros. Y de esta manera tenemos entonces cada una de las magnitudes que nos da el ejercicio, pero en el sistema internacional, es decir, la distancia, en este caso, perdón, el desplazamiento en metros y la velocidad en metros por segundo. Entonces, nos pide el tiempo. Utilizaremos la ecuación entonces para un movimiento rectilíneo uniforme. Estamos suponiendo aquí que la velocidad de la bacteria es constante y es de 3.5 por 10 a la menos 6 metros sobre segundo.
Tenemos nuestra ecuación que nos dice que la posición es igual a la velocidad por el tiempo. En este caso, vamos a despejar el tiempo. La velocidad está multiplicando con el tiempo al lado derecho de la ecuación. Si lo quiero pasar al lado izquierdo, tendrá que dividir y nos queda esta expresión, la cual nos dice que el tiempo es igual a la posición sobre la velocidad. Procedemos a sustituir los datos. El tiempo es igual a la posición. La posición tiene un valor de 0.84 metros. Eso lo dividimos entre la velocidad, que tiene un valor de 3.5 por 10 a la menos 6 metros sobre segundo. Al realizar esa operación nos da un valor de 24.000 segundos. Ese es entonces el tiempo que le tomará a la bacteria cruzar, ¿verdad? Un desplazamiento de 8.4 centímetros a una velocidad de 3.5 micrómetros por segundo. Si usted puede visualizar las unidades en esta operación, los metros se eliminan y solamente nos quedan unidades de segundo. Ahora, para tener una mejor dimensión en cuanto al tiempo, podemos convertir esos 24.000 segundos a minutos o a horas. En este caso, multiplicamos los 24.000 segundos por un cociente en el cual tenemos nuestro factor de conversión, de que un minuto equivale a 60 segundos. Hacemos la operación 24.000 por 1 entre 60, eso da 400. Y las unidades, pues nos quedan minutos, porque aquí los segundos se eliminan. Entonces, el tiempo también es 400 minutos. Esos 400 minutos también lo podemos convertir a horas. ¿Sí? Lo multiplicamos por un cociente en el cual tenemos el factor de conversión. Arriba tenemos hora y abajo tenemos minutos. ¿Sí? Multiplicamos 400 por 1 entre 60. Eso nos da 6.67 y las unidades son horas. Entonces, el tiempo, en conclusión, el tiempo que le tarda a la bacteria cruzar un desplazamiento de 8.4 centímetros es 24.000 segundos o 400 minutos o 6.67 horas. Hemos dado la respuesta en 3 unidades diferentes. Y de esta manera hemos desarrollado 2 ejercicios que tienen que ver con magnitudes cinemáticas.